Posición de principios respecto del problema de la guerra. Los socialdemócratas suizos de izquierda rechazan unánimemente el principio de la defensa de la patria en la guerra actual. El proletariado, o por lo menos sus mejores elementos, se opone también a la defensa de la patria. De modo que, frente a este problema tan candente que afronta el socialismo contemporáneo en general y del Partido Socialista Suizo en particular, parecería que se ha logrado la unidad necesaria. Un examen más minucioso, sin embargo, nos llevará inevitablemente a la conclusión de que se trata de una unidad aparente, pues no existe absolutamente ninguna claridad, sin hablar de la unanimidad, sobre el hecho de que una declaración contra la defensa de la patria impone exigencias extraordinariamente elevadas a la conciencia revolucionaria y a la actividad revolucionaria del partido que hace tal declaración. Siempre, claro está, que no se reduzca a una frase vacía. Si simplemente rechazamos la defensa de la patria sin comprenderla de manera cabal, es decir, sin valorar las exigencias que ella implica, sin tener clara noción de que toda la propaganda, la agitación, la organización, en una palabra, toda la actividad del partido debe ser radicalmente modificada, regenerada, para emplear la expresión de Karl Liebknecht, y adaptada a las tareas revolucionarias supremas, entonces esa declaración se convierte en una frase vacía. Consideremos atentamente qué significa el rechazo de la defensa de la patria si la enfocamos como una consigna política seria que debe ser realmente llevada a la práctica. En primer lugar, llamamos a los proletarios y a los explotados de todos los países beligerantes y de todos los países que se encuentran bajo la amenaza de la guerra a rechazar la defensa de la patria. Ahora sabemos, definitivamente, por la experiencia de varios de los países beligerantes, qué significa esto en realidad en la guerra actual. Significa el repudio de todas las bases de la sociedad burguesa moderna, la socavación de las raíces mismas del sistema social moderno, no solo en teoría, no solo en general, sino en la práctica, de manera directa e inmediata. ¿Acaso no está claro que esto únicamente se puede realizar si vamos más allá de la firme convicción teórica de que el capitalismo está maduro para transformarse en socialismo y aceptamos la realización práctica, directa e inmediata de esa transformación, es decir, la revolución socialista? Sin embargo, casi siempre se pierde esto de vista cuando se habla de negarse a defender a la patria. En el mejor de los casos, se reconoce teóricamente el hecho de que el capitalismo está maduro para transformarse en socialismo. Pero no se quiere ni oír hablar de un cambio inmediato y radical de todos los aspectos de la actividad del partido en el espíritu de una revolución socialista directamente inminente. El pueblo, se dice, no está preparado para ello. Pero esto es de una inconsecuencia ridícula. Una de dos. O no proclamamos el rechazo inmediato a la defensa de la patria, o realizamos o comenzamos a realizar inmediatamente una propaganda sistemática por una revolución socialista inmediata.
En cierto sentido, el pueblo, por cierto, no está preparado ni para rechazar la defensa de la patria, ni para aceptar la revolución socialista. Pero esto no justifica 2 años de dilación y demora para comenzar a prepararla sistemáticamente. En segundo lugar, ¿qué se contrapone a la política de la defensa de la patria y de la paz civil? La lucha revolucionaria contra la guerra, las acciones revolucionarias de masas, como lo reconoció la resolución del Congreso del Partido Arau en 1915. Resolución excelente, sin duda, pero la historia del partido desde ese Congreso, la verdadera política del partido, demuestran que esa resolución quedó en el papel. ¿Cuál es el objetivo de la lucha revolucionaria de masas? El partido no ha hecho declaración oficial alguna, ni tampoco se ha discutido el problema en general. Se da por sentado o se reconoce francamente que el objetivo es el socialismo. Se contrapone el socialismo al capitalismo o imperialismo. Esto, sin embargo, es completamente ilógico desde el punto de vista teórico y falto de sentido práctico. Es ilógico porque es demasiado general, demasiado difuso. El socialismo, en general, como un objetivo, como lo opuesto al capitalismo o al imperialismo, es ahora reconocido no solo por los cauquistas y los socialchauvinistas, sino también por muchos políticos sociales burgueses. Sin embargo, no se trata ya de contraponer dos sistemas sociales, sino de formular el objetivo concreto de la lucha revolucionaria de masas, concreta contra un mal concreto, o sea, el alto costo de la vida actual, el peligro de la guerra actual o la guerra actual. Toda la Segunda Internacional de los años 1889 y 1914 contraponía en general el socialismo al capitalismo, y fue precisamente esta demasiado generalización lo que motivó su fracaso. Ignoró el mal específico de su época que Federico Engels hace ya casi 30 años, el 10 de enero de 1887, caracterizó con las siguientes palabras: un cierto socialismo pequeño burgués tiene cabida en el propio Partido Socialdemócrata e incluso en el grupo del Reichstag. Y esto se cumple del siguiente modo: al tiempo que se reconocen como justas las ideas fundamentales del socialismo moderno y la exigencia de que todos los medios de producción sean transformados en propiedad social, se declara que la realización de esto es posible solo en un futuro lejano, un futuro que, para todos los objetivos prácticos, es imprevisible. En consecuencia, por el momento debemos limitarnos a simples remiendos sociales. El problema de la vivienda, prólogo. El objetivo concreto de la lucha revolucionaria de masas solo puede consistir en medidas concretas de una revolución socialista y no en socialismo en general. Los camaradas holandeses dieron una definición precisa de estas medidas concretas en su programa, publicado en el Boletín de la Comisión Socialista Internacional número 3, Berna, 29 de febrero de 1916. Cancelación de las deudas del Estado, expropiación de los bancos y de todas las grandes empresas. Cuando nosotros proponemos que estas medidas bien concretas sean incluidas en una resolución oficial del partido y sean explicadas sistemáticamente en la forma más popular posible, en la propaganda diaria del partido, en reuniones públicas, en discursos parlamentarios, en mociones legislativas, de nuevo obtenemos la misma respuesta dilatoria o evasiva, enteramente sofisticada de que el pueblo aún no está preparado para ello, etcétera, etcétera. Pero si se trata precisamente de comenzar ahora mismo a prepararlo y persistir en esa tarea. En tercer lugar, el partido ha reconocido la lucha revolucionaria de masas. Muy bien, pero ¿es capaz el partido de llevarla a cabo? ¿Se está preparando para ello? ¿Está estudiando estos problemas, reuniendo el material necesario, creando los organismos y organizaciones adecuados? ¿Está discutiendo los problemas entre el pueblo y con el pueblo? Nada de eso. El partido se aferra a su antigua línea, una línea exclusivamente parlamentaria, exclusivamente trade unionista, exclusivamente reformista y exclusivamente legalista.
El partido sigue siendo manifiestamente incapaz de facilitar la lucha revolucionaria de masas y de dirigirla. Es evidente que no se prepara en absoluto para ella. Reina la anterior rutina y las nuevas palabras: rechazo de la defensa de la patria, lucha revolucionaria de masas, siguen siendo solo palabras. Entre tanto, los izquierdistas que no comprenden esto no reúnen su fuerza sistemática y consecuentemente y en todas las esferas de la actividad del partido para luchar contra ese mal. No cabe más que encogerse de hombros cuando se lee, por ejemplo, la siguiente frase, la última, de las tesis de Grimm sobre el problema de la guerra. Los organismos del partido, junto con las organizaciones sindicales, deben, en este caso, es decir, el llamamiento, en caso de peligro de guerra, a una huelga ferroviaria de masas, etc., tomar todas las medidas necesarias. Las tesis fueron publicadas en el verano y el 16 de septiembre de 1916 en el periódico de los obreros metalúrgicos suizos. Se podía leer la siguiente frase: estuve a punto de decir la siguiente contestación oficial a las tesis o a piadosos deseos de Grimm. Firmada por los redactores Schneeberger y Durr. Es de muy mal gusto la frase «el obrero no tiene patria», en un momento en que los obreros de toda Europa, en su aplastante mayoría, están desde hace 2 años hombro con la burguesía en el campo de batalla contra los enemigos de su patria, mientras aquellos que se quedan en sus casas quieren seguir resistiendo pese a la pobreza y las privaciones. En caso de una agresión extranjera veríamos, sin duda, el mismo cuadro también en Suiza. ¿Qué es esto sino la política de Kautsky? La política de las frases estériles, de declaraciones izquierdistas y práctica oportunista cuando, por un lado, se proponen resoluciones instando al partido a que, junto con las organizaciones sindicales, llame a huelgas revolucionarias de masas, y por el otro, no se lucha de manera alguna contra las tendencias de Grütli, es decir, socialpatriota, reformista y enteramente legalista, ni contra quienes la apoyan dentro del partido y de los sindicatos. ¿Educamos a las masas o las desorientamos y desmoralizamos si no les decimos y demostramos diariamente que los camaradas dirigentes como Schneeberger, Durr, Pflüger, Greulich, Huber y muchos otros sostienen exactamente las mismas opiniones socialpatriotas y realizan exactamente la misma política socialpatriota que Grimm desenmascara y fustiga tan valientemente entrecomillado, cuando se trata de los alemanes, de Alemania, y no de los suizos? Denunciar a los extranjeros y defender a los propios compatriotas, ¿es esto internacionalismo? ¿Es esto democrático? Hermann Greulich describe así la situación de los obreros suizos, la crisis del socialismo suizo y también la esencia de la política de Grütli dentro del Partido Socialista. El nivel de vida apenas se ha elevado y solo para las capas superiores, oigan, del proletariado. La gran masa de los obreros sigue viviendo en la miseria, acosada por las preocupaciones y las privaciones. Por ello, de tiempo en tiempo surge la duda de si es justo el camino que hemos emprendido. Los críticos buscan nuevos caminos y cifran especiales esperanzas en una acción más decidida. Se han hecho esfuerzos en este sentido, pero por regla general fracasan, y esto acrecienta el afán de volver a las viejas tácticas. Un caso en que el deseo es padre de la idea. Y ahora la guerra mundial, un drástico descenso del nivel de vida que llega hasta la miseria para aquellos sectores cuya situación era antes tolerable. Se extienden los sentimientos revolucionarios, oigan, en realidad la dirección del partido no ha estado a la altura de las tareas planteadas y demasiado a menudo se somete a la influencia de exaltados. El Comité Central de Grütli-Verein está comprometido con una política nacional práctica que quiere realizar fuera del partido. ¿Por qué no la aplicó dentro del partido? Oigan, ¿por qué dejó casi siempre que fuera yo quien combatiera a los ultrarradicales? Carta abierta a la Grütli-Verein de Göttingen, 26 de septiembre de 1916. Así habla Greulich.
No es en absoluto, por lo tanto, un problema de unos pocos extranjeros malintencionados, como lo piensan o lo insinúan en la prensa los grutlianos que están dentro del partido, mientras los grutlianos que están afuera lo dicen abiertamente, que quieren, en un arranque de impaciencia personal, inyectar un espíritu revolucionario en el movimiento obrero que ellos miran con lentes de extranjeros. No es otro que el propio Hermann Greulich, cuyo papel político es equivalente al de un ministro burgués de trabajo en una pequeña república democrática, quien nos comunica que solo las capas superiores de los obreros son ahora algo más acomodados, mientras la masa está hundida en la miseria y que se extienden los sentimientos revolucionarios debido no a los malditos instigadores extranjeros, sino al drástico descenso del nivel de vida. Entonces estaremos absolutamente en lo cierto si decimos, o bien el pueblo suizo sufrirá privaciones que aumentarán cada semana y afrontará diariamente el peligro de ser arrastrado a la guerra imperialista, es decir, de morir en aras de los intereses capitalistas, o bien seguirá el consejo de la mejor parte de su proletariado, reunirá todas sus fuerzas y hará la revolución socialista. ¿Revolución socialista? Utopía, una posibilidad remota y prácticamente indefinible. ¿No es mayor utopía el rechazo de la defensa de la patria en esta guerra o de la lucha revolucionaria de masas contra esta guerra? No hay que dejarse aturdir por las propias palabras ni dejarse atemorizar por las palabras de otros. Casi todos están dispuestos a reconocer la lucha revolucionaria contra la guerra, pero uno debe imaginar la magnitud de la tarea de poner fin a la guerra mediante la revolución. No es una utopía. La revolución está madurando en todos los países y ahora el problema no consiste en si continuar viviendo en una situación tranquila y tolerable o lanzarse a una aventura temeraria. Por el contrario, el problema consiste en si continuar sufriendo privaciones y ser arrojado al holocausto para luchar por intereses ajenos o bien hacer grandes sacrificios por el socialismo, por los intereses de los 9/10 de la humanidad. La revolución socialista, se nos dice, es una utopía. El pueblo suizo, gracias a Dios, no tiene un idioma propio o independiente, sino que habla los 3 idiomas universales de los países beligerantes vecinos. No es de extrañar, por lo tanto, que el pueblo suizo esté tan al corriente de lo que ocurre en estos países. En Alemania llegaron a tal punto que desde un centro se dirige la vida económica de 66 millones de personas. Desde este solo centro se administra la economía nacional de un país de 66 millones de personas. Se ha impuesto enormes sacrificios a la aplastante mayoría del pueblo para que los 30.000 de arriba puedan embolsar miles de millones de ganancias producidas por la guerra, y esos millones de seres mueren en la hecatombe para el enriquecimiento de esos mejores y más nobles representantes de la nación. Y frente a estos hechos, a esta experiencia, es utópico pensar que un pequeño país sin monarquía ni Junkers, con un capitalismo de muy alto nivel y quizás mejor organizado en diversos tipos de organizaciones que cualquier otro país capitalista, tratará, para salvarse del hambre y del peligro de la guerra, de hacer lo mismo que ya prácticamente se experimentó en Alemania, con la diferencia, por cierto, de que en Alemania millones de hombres mueren o quedan mutilados para enriquecer a unos pocos, abrir la ruta hacia Bagdad, conquistar los Balcanes, mientras que en Suiza solo se trata de expropiar a lo sumo a unos 30.000 burgueses, es decir, no condenarlos a perecer, sino al terrible destino de recibir solamente una renta de 6 a 10.000 francos y dar el resto al gobierno socialista de los obreros para preservar al pueblo del hambre y del peligro de guerra. Las grandes potencias, sin embargo, no tolerarán jamás una Suiza socialista y aplicarán su fuerza inmensamente superior para aplastar los primeros gérmenes de la revolución socialista. Esto sucedería sin duda si, en primer lugar, los albores de una revolución en Suiza no desencadenaran un movimiento de solidaridad de clase en los países vecinos. En segundo lugar, si esas grandes potencias no se encontraran envueltas en una guerra de desgaste que prácticamente ha agotado la paciencia de los pueblos más pacientes. La intervención armada por parte de las grandes potencias hostiles entre sí solo sería, en las circunstancias actuales, el preludio de la revolución que encendería a toda Europa. ¿Piensan ustedes, quizá,
¿Que soy tan ingenuo como para creer que problemas tales como la revolución socialista puedan resolverse mediante persuasión? No, solo quiero explicar, y lo que es más, simplemente un problema parcial, el cambio que debe producirse en toda la propaganda del partido si queremos encarar con toda la seriedad que merece la cuestión del rechazo a la defensa de la patria. Este es tan solo un ejemplo y se refiere solo a un problema parcial. No pretendo nada más. Sería absolutamente erróneo pensar que la lucha inmediata por la revolución socialista significa que podemos o debemos abandonar la lucha por las reformas. De ningún modo. No podemos saber de antemano cuándo lograremos éxito, cuándo permitirán las condiciones objetivas el surgimiento de esa revolución. Debemos apoyar toda verdadera mejora de la situación de las masas, tanto económica como política. La diferencia entre nosotros y los reformistas, es decir, los grutlianos de Suiza, no consiste en que nosotros nos oponemos a las reformas mientras que ellos las apoyan. Nada de eso. Ellos se limitan a las reformas y como resultado descienden, según la acertada expresión de un raro escritor revolucionario, al papel de enfermeros del capitalismo. Nosotros decimos a los obreros, voten por la representación proporcional, etc. Pero no se limiten a eso. Consideren como tarea principal propagar sistemáticamente la idea de una revolución socialista inmediata. Prepárense para esa revolución y reconstruyan radicalmente cada aspecto de la actividad partidaria. Las condiciones de la democracia burguesa muy a menudo nos obligan a adoptar una u otra posición respecto de un sinnúmero de reformas pequeñas e insignificantes, pero debemos saber adoptar esa posición o aprenderlo respecto de esas reformas, de modo tal que, simplificando el problema para mayor claridad, en todo discurso de media hora se dedique 5 minutos a hablar de las reformas y 25 de la revolución socialista venidera. La revolución socialista es imposible sin una dura lucha revolucionaria de masas en la que deberán hacerse muchos sacrificios, pero seríamos inconsecuentes si aceptáramos la lucha revolucionaria de masas y el anhelo de que inmediatamente se ponga fin a la guerra y al mismo tiempo rechazáramos la revolución socialista inmediata. Lo primero sin lo segundo es nulo, es un sonido falso. Tampoco podemos evitar una dura lucha dentro del partido. Sería una política de puro fingimiento hipócrita filistea de avestruz imaginar que en el Partido Socialdemócrata Suizo puede reinar la paz interna. La alternativa no es paz interna o lucha interna del partido. Basta leer la carta antes mencionada de Hermann Greulich y examinar los acontecimientos ocurridos en el partido durante estos últimos años para ver la total falsedad de semejante conjetura. La verdadera alternativa es o las reformas actuales ocultas de lucha interna del partido con su desmoralizador efecto sobre las masas o una lucha de principios abierta entre la tendencia internacionalista revolucionaria y la tendencia de Grüttli, dentro y fuera del partido. La lucha interna en la que Greulich ataca a los ultrarradicales o a los exaltados sin nombrar a estos monstruos y sin definir con precisión su política, y Grimm publica en Berner Tagwatch artículos mechados de alusiones y absolutamente incomprensibles para el 99% de los lectores, artículos en los que se fustiga a aquellos que miran las cosas con lentes de extranjeros o a los verdaderos responsables de los proyectos de resolución que él encuentra tan inoportunos. Semejante lucha interna desmoraliza a las masas, que ven o adivinan una pelea entre dirigentes y no comprenden de qué se trata en realidad. Pero una lucha en la cual la tendencia de Grüttli dentro del partido, y ello es mucho más importante y peligroso que fuera del partido, se vea obligada a enfrentarse abiertamente con la izquierda y ambas tendencias se manifiesten en todas partes con sus propios puntos de vista independientes y su política propia, combatan entre sí por problemas de principio, permitiendo que la masa de camaradas del partido y no solo los dirigentes resuelvan problemas fundamentales, una lucha de esta naturaleza es necesaria y útil porque educa a las masas independizándolas y capacitándolas para cumplir su misión revolucionaria de alcance histórico.
escrito en alemán en diciembre de 1916, publicado por primera vez en 1931 en Leninsky Sbornik 17. Se publica de acuerdo con el manuscrito.